muy bueno, así de fuerte, pero gracias a Dios por ello, ¿verdad? Cada uno de ustedes sea bendecido. En esta mañana abramos el corazón para lo que Dios quiere decirnos. Es muy importante abrir nuestro corazón. La semana anterior, el domingo anterior, hablábamos sobre... ¿De qué hablamos el domingo anterior? Vamos a ver si se acuerdan. ¿De qué hablábamos el domingo anterior? Ustedes no vinieron el domingo anterior. Restaurando la presencia. Restaurar la presencia de Dios. Yo pensé que no habían venido. Qué rápido se nos olvida, ¿verdad? Restaurando la presencia de Dios. Es importante tener algunos elementos que nos van a ayudar hoy. Diga conmigo, propósitos esenciales de un adorador. Propósitos esenciales de un adorador. Es muy valioso para la vida de un adorador. Cuando hablo de adoradores, siempre pensamos en músicos. Y en la Biblia no se habla de músicos, se habla de adoradores. Cuando dejemos de pensar en música en sí, nos vamos a convertir en adoradores. Cuando dejemos de pensar en instrumentos, Dios empezará a fluir con adoración en nuestras vidas. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo. ¿Cómo lo deben hacer? Deben adorarlo en espíritu y en verdad. Debe haber una verdad establecida en nuestra vida que nos lleve a adorar. ¿Para qué está un adorador en la tierra? ¿Para qué está aquí en esta mañana? ¿Cuáles son los propósitos definidos en los que se va a mover un adorador en la tierra? En la vida de David, como en la vida de Saúl, Saúl fue un hombre muy escaso en adoración. Saúl es tipo de aquellos creyentes descuidados, de aquellos creyentes de poco interés, de poco amor por levantar la adoración en sus vidas. Quiero que lean un pasaje con relación a Saúl, primera de Samuel, capítulo 14, 35. Por eso es que la vida de David es diferente, muy distinta a la vida de Saúl. Saúl es un creyente distraído, poco amor a la presencia de Dios, poco amor a la restauración que Dios quiere hacer. Por eso este pasaje del capítulo 14, versículo 35 de primera de Samuel. Dice la palabra del Señor. 14:35. ¿Lo tienen? Gracias. Y Saúl 35. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Quedo buscando en diferentes textos, leo toda la vida de Saúl, estudio toda la vida de Saúl y encuentro que Saúl no volvió a edificar altar, porque él era muy descuidado en su vida de adoración. Por eso él no tenía interés en traer el arca, en tratar con el arca. Pasaron muchos años que el arca era descuidada, que era manejada de un lado hacia el otro por la vida de los filisteos en manos de los inconversos. Entonces, por eso es que la vida de Saúl no triunfó, porque era un hombre descuidado en adoración. Cuando uno es descuidado en adoración,
no espere llegar muy lejos. Cuando una persona no adora, y su vida privada, su vida íntima no es de adoración, su vida privada, su vida familiar, sus pensamientos no son de adoración, no va a llegar muy lejos. Por eso es que la vida de Saúl es tipo de aquel creyente descuidado que no le interesa la adoración. Por eso la pregunta, ¿qué hace un adorador en la tierra? ¿Qué hace un adorador en la tierra? ¿Para qué vino a la tierra? Bueno, los diseños de Dios son para que adoremos, glorifiquemos y traslademos, transportemos la presencia de Dios hacia todo lugar. La presencia de Dios está en el arca. La presencia de Dios está en el arca. Y Saúl la ignoraba. La ignoraba. No es que no sabía. Es decir, hay un sentido de saber e ignorar en el saber de Dios. Puede ser que uno lo sepa de la forma intelectual. Puede ser que uno lo sepa de oídas. Pero en el espíritu él estaba flaco de adoración. Muy descuidada la vida de adoración. Por eso es que Saúl pronto cayó. Por eso es que Saúl pronto era desesperado. Era un tipo desesperado, tipo de un creyente desesperado que no quiere oír la respuesta de Dios tardíamente, sino que la quiere rápida, así como el control. Un adorador aprende a esperar. Un adorador aprende a ofrecer sacrificios. Un adorador aprende para qué fue traído a la tierra. Por lo que en esta mañana, nuestra enseñanza, nuestra palabra en esta mañana es propósitos en señales de un adorador. Para ello, vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 16. Primera de Crónicas, capítulo 16. Solo los primeros 6 versículos. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asa, el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed, Edom, Giel con sus instrumentos de salterio y arpas, pero Asa sonaba los címbalos. El 6. También los levitas Benaía, los sacerdotes Benaía, Jaasiel, sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Este nos da una idea de lo que venimos a hacer a la tierra como adoradores. Una de las cosas que vamos a comprender en esta mañana es que un adorador manifiesta la presencia de Dios en la tierra. Un adorador es un transportador de la presencia de Dios. Un adorador es uno que lleva la presencia de Dios. No hay sitio donde se esconda un pecador, donde llegue un adorador con la presencia del Padre. Por eso es que somos valiosos e importantes. Donde quiera que estemos, somos transportadores de la presencia de Dios. En el trabajo, en la familia, donde quiera que estemos, donde pisemos tierra, será nuestra, será sembrada un altar de adoración. Donde quiera que estemos, vamos a levantar adoración, porque ese es el fin, es sembrar adoración, es trasplantar adoración,
y derribar fortalezas que han sido contrarias a la verdadera adoración. Todo creyente es valioso, todo creyente es importante, todo creyente debe trasladar y sembrar adoración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Donde quiera que estemos debe llevar la presencia de Dios en su vida. Trasladar adoración, sembrar adoración. Es muy interesante que David estaba transmitiendo al pueblo de Dios a la presencia del arca. Por eso en esta mañana estamos viendo a un David deseoso de establecer la presencia de Dios. David deseaba crear una estructura de adoración. David deseaba, y es el deseo nuestro, traer una estructura de adoración en la ciudad. Que haya adoración en la ciudad. Todas las ciudades se han llenado no de la verdadera adoración. Hay adoración en lugares altos, hay adoración en los barrios, hay adoración en las colonias, hay adoraciones en los moles, hay adoraciones en los colegios, hay adoraciones en todos los lugares. En todos los lugares debe estar la presencia de Dios para derribar altares contrarios. Lugares altos, lugares altos. Solo debe haber un lugar alto, y es el del Padre. Allí debe estar el trono de Dios establecido. Los tronos que hay han sido de la brujería, de la cartomancia, de la quiromancia, de la masonería. Pero en el nombre de Jesús vamos a establecer reino en cada lugar donde vivimos, estableciendo y sembrando la gloria de Dios a través de la adoración. ¿Cuántos pueden decir amén, amado? Esta es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual, y todos tenemos que saberla pelear, saberla trasladar en el nombre del Señor. Por eso es que David soñaba con tener una estructura de adoración. David deseaba una impartición de adoración en Israel. Sabe que David es un hombre de reforma, es un hombre de cambio. David es un hombre de cambio. David es un hombre tipo de cambio, tipo de gloria de Dios. No un hombre conformista, sino un hombre de cambio. Y Dios está usando a David para implantar reformas de adoración. La adoración se había dormido en las manos de Saúl. David la dejó caer. Saúl la dejó caer. Saúl no la levantó. Dios le depositó a él elementos, herramientas para que levantaran la gloria y la adoración en Israel. Pero él la descuidó. Él fue ungido, pero él la descuidó. Esta mañana todo descuido debe salir de nuestras vidas. Debe salir todo descuido de la palabra, todo descuido en la oración, todo descuido para ser cimentado en la adoración. Todo descuido, todo aquello que ha sido desinteresado para nosotros en la adoración, hoy debe ser despertado en nosotros. Alabado el nombre del Señor para siempre. Por eso es que David es un hombre de reforma, es un hombre de cambio. Y la gente de cambio no se queda contento, es un hombre de cambio, es un hombre de renovación, es un hombre que quiere ver diferente a Israel, pero en la adoración. Crear una estructura se llama el tabernáculo de David. El tabernáculo de David. Y hay 3 puntos en los que quiero enfocar, donde son ramificados para ver esos aspectos vivificados en lo que es la adoración. 3 puntos. 1, es un servicio continuo. 3 formas o 3 poderosas maneras para mantener viva la llama y la adoración y la gloria de Dios en nuestras vidas. Para mantenerla viva, yo necesito un servicio continuo en mi vida. No cada domingo, no cada día que me toca, sino todos los días. Es un servicio continuo. ¿A quién le sirvo? Al Padre, al Señor. Entonces, debo levantar en mi vida el servicio continuo. 2, debo levantar sacrificios continuos.
3, debo levantar adoración continua. Donde hay un trabón, donde hay un freno, donde hay un freno, en las tres cosas. Ha habido un descuido en la falta de servicio continuo. Ha habido un servicio en el sacrificio. Ha habido un malestar en la adoración. ¿Sabe que el enemigo no le gusta que un hijo de Dios adore? Que adore, no le va a gustar, no le va a encantar ver a un hijo arrodillado, no le va a encantar a un hijo con las manos levantadas. Por eso es que Pablo dice, quiero que los adoradores lo hagan en todo lugar levantando manos altas. Y lo hagan sin enojo, lo hagan sin contienda. Porque establecen reino. 3 cosas continuas. No dejaré de servir al Señor. No dejaré de servir, aunque luche, aunque tenga batallas, aunque tenga tentaciones, no dejaré de hacerlo. De eso se trata. Se trata de entender que Dios quiere establecer una atmósfera de reino, de adoración. Nada se va a mover, no podré servir si no aprendo a adorar. Porque no es mecánico. No es que ya me arrodillo, no, es una estructura que se hace desde adentro para afuera. Es una estructura espiritual de adoración, no es material. No es material. Es espiritual en mi corazón. Por eso el servicio no me debe cansar, porque es en el espíritu. Debo batallar, sí, porque se presenta un sacrificio continuo, una ofrenda de sacrificio continuo, en la que puede haber cansancio, puede haber una situación emocional, pero por sobre todo mi espíritu siempre está dispuesto a presentar sacrificio de servicio, sacrificio de ofrenda, sacrificio de visitación, sacrificio de levantar mis manos. Eso implica entonces una conciencia como los apóstoles. Veamos en Hechos capítulo 16, versículo 23 al 25. ¿Están buscando? ¿Sí? ¿Están buscando? No se me distrae. 16, 23 al 25 dice: después de haberles azotado, se hubiera dicho después de haberles felicitado, pero no dice eso. Dice después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero por favor, léanme el versículo 25. ¿Cómo dice el 25? Pero a medianoche, y cantaban, los presos los oían. Un adorador no está amarrado en las circunstancias. No está amarrado. Pablo y Silas, que era el compañero ministerial, estaban recibiendo azote, castigo. Estaban siendo castigados, maltratados, solo por predicar la palabra. Porque había una guerra espiritual con la brujería. Y la brujería es que los tenía allí. Porque habían peleado con una bruja. Y la bruja los tenía allí cautivos y presos. Cuando uno adora, el mal no se quedará quieto. El mal va a atacar también. No le tenga temor a eso, porque el Señor está con nosotros. Alabado el nombre del Señor. No le tenga temor. Se trata entonces de aprender, de manifestar la presencia de Dios aún en la cárcel, aún en los momentos tensos que se pasen. Tenemos que manifestar la presencia de Dios en todo lugar. ¿Pueden decir amén? Un adorador puede estar siendo golpeado por una prueba.
puede estar siendo maltratado por una tentación. Puede estar siendo oprimido por algo que el enemigo está mandando. Pero la boca la tiene libre para adorar y para bendecir al Padre. Sus labios están liberados para bendecir al Padre. Y dice la palabra que Pablo y Silas estaban amarrados de los pies y de las manos pegadas a los cepos. Pero ellos empezaron a adorar. ¿Qué es lo que estaban creando? Una atmósfera. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Creando una atmósfera. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Trayendo la gloria de Dios. ¿A dónde? En la prisión. Estaban en la cárcel, estaban metidos en lo profundo de la cárcel, pero los presos les oían, porque ellos eran portadores de la gloria de Dios y estaban trasladando la gloria de Dios en la cárcel. Y estaban liberando a muchos en la cárcel. Cuando uno es adorador, no hay circunstancia, prueba, lucha que lo detenga. Siempre adorará y bendecirá al Padre eterno que lo liberó. Este es un tiempo de levantarnos. Este es un tiempo de trasladar la gloria de Dios a los lugares a donde vivimos, establecer reino en los lugares. Muchas veces hemos vivido un cristianismo apagado, un cristianismo sin compromiso, un cristianismo allí a ocultas. Ese tipo de creyente, tipo Nicodemo, que buscaba a Jesús de noche. Pero tenemos que salir el día. El día es el Señor. El día es la gloria de Dios. Es de liberar. Cuando adoramos, estamos liberando. Cuando adoramos, estamos liberando. Estamos creando apertura de la cárcel. Por eso es necesario adorar. Cuando adoramos, estamos soltando ligaduras de droga, de infidelidad. No sabemos en los trabajos cuánta infidelidad, cuánta mujer herida, cuánto hombre herido. Pero cuando se levanta un adorador peleando batalla, peleando contra ejércitos espirituales en adoración, está derribando espíritus infieles, espíritus de masonería, espíritus de pecado. Se caen en el nombre del Señor cuando hay un adorador. Amén. Maravilloso el nombre del Señor. Los adoradores somos canales de bendición. Los adoradores somos canales de avivamiento. Los adoradores somos el medio por el cual, es el conducto por el cual Dios va a manifestar su presencia. Por eso en esta mañana estamos viendo que hay que servir de continuo. Hay que dar sacrificios continuos y adoración continua. Capítulo 16. Versículo 37 de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 16, 37. Listo. 37. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asa y a sus hermanos para que ministrasen, como dice, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. ¿Cada cuánto debo ministrar? De continuo. Es que un adorador ministra. Un adorador imparte. Qué bien se siente el Señor cuando hay un adorador. Que su olor es grato. Que Él puede recibir el humo de la adoración. El humo de la adoración. Por eso es que un adorador enciende un incensario en el cual puede ofrecer sacrificios vivos y agradables a Dios. Puede bendecir a Dios. Y el humo es el olor grato de la presencia de Dios. Caín presentó ofrendas y su olor no era el mejor olor. Y por eso no le agradó al Señor. Pero cuando presentó una ofrenda a Abel, el Padre le agradó porque respiró un olor de agradable y de fe. Agradable y de fe. Tenemos que presentar y ministrar
de continuo. Versículo 38. Y a Obed Edom y sus 68 hermanos, y a Obed Edom, hijo de Jedutum, Osa como porteros, asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón. Y dice el versículo 40, para que sacrificasen continuamente, a mañana, a tarde, holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a lo que está escrito, a la ley que Jehová, que él prescribió a Israel. Versículo 41, y con ellos estaba Emán y a Jedutum, y a los otros escogidos, declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutum, con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y los hijos de Jedutum como porteros. Y todo el pueblo se fue a cada uno a su casa y se volvió para bendecir. Y David se volvió para bendecir a su pueblo. Vemos entonces tres cosas: servicio continuo, sacrificios continuos y adoración continua. Eso quiere decir ministrar continuamente en el altar del trono de Dios. Todos los días debemos de hacerlo, todos los días debemos de ministrar. Y seremos fortalecidos. Tenga ganas o no tenga ganas, tenemos que hacerlo. Y Dios nos va a recibir un olor agradable con fe, un olor con fe. Ahora, hay otro punto. El número 1 es traer el arca, significa manifestar la presencia de Dios. Pero el número 2 es aún más interesante. Veo el número 2. Y el número 2 es el siguiente: es levantar una tienda. Levantar una tienda. ¿Qué tiene que ver levantar una tienda? En el capítulo 16 de Primera de Crónicas, dice que David creó una tienda. Una tienda. ¿Qué tiene que ver una tienda? Una tienda es el tabernáculo. Hay dos tabernáculos en el Antiguo Testamento. Uno era el tabernáculo de reunión, o el tabernáculo donde se reunía el pueblo de Israel. Dios nunca dijo que el tabernáculo de Moisés sería levantado. Dios nunca lo dijo. Pero sí dijo que el tabernáculo de David se iba a levantar. Dijo: el tabernáculo caído de David yo lo levantaré. Eso dijo el Señor. ¿Qué quiere decir la tienda? La tienda es un tabernáculo, pero más que una estructura material, es su presencia. Es una atmósfera. Es una atmósfera, porque no puede ser una estructura material. Porque en esa estructura nosotros quedaríamos en ella. No tenemos templo, no tenemos un edificio. Pero como no se trata de un edificio, sino de una estructura, de una atmósfera espiritual. Quiere decir entonces que David creó una atmósfera donde Dios se iba a manifestar, donde iba a traer su presencia. Bueno, es cierto, hizo una tienda, pero esencialmente lo que nos está enseñando es una atmósfera, es crear una atmósfera donde la presencia de Dios descienda, donde la presencia de Dios bajara y nos ministrara salud, restauración de matrimonios, restauración de enfermos, restauración de drogadictos, restauración de endemoniados, restauración de llamados ministeriales. Es toda una atmósfera donde se levanta, se restituye, el aspecto económico es levantado, donde el aspecto familiar es levantado, donde el aspecto de llamado se vuelve activo. Es una atmósfera de movimiento de gloria.
¿Cuántos alaban al Padre esta mañana? Amén. Para ello, hay que crear una atmósfera. A ver, David levantó una tienda. Luego sería el tabernáculo de David, que se cayó. Era una carpa que trascendió en los tiempos de David. David se preocupó por levantar una atmósfera para que todo Israel fuera bendecido, para que todo Israel experimentara la gloria de Dios. Por eso es que cuando entra el reinado de Salomón, Salomón es un reino de paz. Salomón es paz. Jerusalén disfrutaba de la presencia de la paz, porque había gobierno de Dios en Israel. Pero había un hombre antes que había preparado la atmósfera, y esa atmósfera la había creado David. Todo hombre en Israel adoraba al Padre. Todo hombre venía a adorar al Padre. Mientras David estaba allí, aún con sus errores, lo primero que David batallaba era la adoración. La atmósfera. Alabado el nombre de Jesús para siempre. Quiero en esta mañana que la idea es motivarlo a convertirlo a cada uno de nosotros que se vuelva un adorador. Un adorador. Un adorador en potencia. Estamos en la última etapa, en el último tiempo. Le voy a poner un pasaje en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 11 al 14. Sin perderme Primera de Crónicas. Amós, ¿dónde queda Amós? Hoy no tenemos ¿cómo se llama? La pantalla. Dice la palabra: en aquel tiempo yo levantaré el tabernáculo. Yo levantaré, no dice que alguien va a levantarlo, Dios. En aquel tiempo yo levantaré el tabernáculo caído de David. Yo lo voy a levantar. Y cerraré sus portillos. Y levantaré sus ruinas. Y lo edificaré como en el tiempo pasado. Para que aquellos días, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Versículo 14. Interesante, el 13, por favor. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán sobre las ciudades asoladas, y los habitantes plantarán viñas, beberán del vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Hay una serie de profecías de cargamento espiritual en estos pasajes, donde habla que Dios va a levantar adoradores. Donde Dios va a levantar adoradores. Este tiempo es un aceleramiento. Es un aceleramiento porque habla de que el que siembra y el que ara, uno al otro son alcanzados. El que trabaja en un ministerio de hacer, de fluir, de golpear uvas. El que golpeaba uvas era en un recipiente y metía los pies y le hacía y golpeaba hasta que fluía el aceite o el vino. Dios va a acelerar estas cosas. Dios va a acelerar estas cosas y empezará a fluir de una manera tremenda. Algo grande se avecina. Algo glorioso se avecina. Por eso no hay que estar uno descuidado, despistado, porque la presencia de Dios pasará como un torbellino. Y la presencia de Dios, al que esté listo, le caerá.
Por eso no hay que poner el paraguas defendiéndome de la presencia. Al contrario, hay que abrirlo, hay que abrirlo. Hay que abrir el abanico para que la presencia de Dios entre a nuestra vida sin ningún problema. Nada de cerrarlo, como digo, nada de ponerse un paraguas para que no me caiga la presencia de Dios. No debo tener ningún impedimento. No debe haber impedimento. Solo el creer. Al que cree, Dios lo va a bendecir. Al que cree, Dios le dará dones. Al que cree, Dios lo va a usar de una manera maravillosa. Solo es de creer. No importa la edad, no importa. Cuanto menos tenga, Dios es glorificado. Dios le quitó todo a Moisés. Le quitó todo, lo pastió en el desierto. Le quemó todo el orgullo, le quemó todo en el desierto. Algo grande quiere hacer Dios cuando algo repetitivo se mueve en nuestra vida. Es porque Dios nos va a quemar con su presencia para después fluir. Nadie va a fluir si no le sacan el jugo. Y Dios quiere sacarnos el jugo de lo enseñado, de lo aprendido, para llevarlo a conocer y liberar a los endemoniados, a los paralíticos, a los ciegos, a los que viven desesperados sin Dios en la ceiba. Dios quiere usarnos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere equipar a esta iglesia con adoración, con dones y talentos. Y no es que no los tenemos, ha sido el miedo que nos ha tenido encerrados. No dicen amén, ¿verdad? Miedo a hablar de Cristo. Miedo, me van a echar, me van a desconocer. No importa que nos desconozcan. Si con tal nos conozca Él, gloria de Dios va a suplir. Él va a ser nuestro canal. Porque los adoradores debemos entender que estamos en otra atmósfera. En una atmósfera no de agradecimiento, sino de brillar. Como lo era Daniel, como lo era Sadrach, Mesach y Abednego, que les tocó negarse a sí mismos y que los echaran en un horno de fuego por adorar. El adorar hay que pagar un precio. El adorar significa a veces ser rechazado. El adorar significa ser a veces maltratado. Entonces hay que adorarlo. ¿No dicen amén? El tabernáculo de David no es una estructura de material, es una atmósfera de adoración. Diga conmigo, voy a crear una atmósfera de adoración en mi casa. ¿Cómo están esas atmósferas en la casa? ¿Cómo estamos en la casa? Si hay adoradores en la casa, la adoración en la iglesia será más fácil. Será más fácil. Cuando somos adoradores en la casa, cuando somos abiertos al Espíritu de Dios en la casa, hay adoración en la casa, hay servicio continuo, hay sacrificio continuo, entonces hay una adoración abierta, hay presencia de Dios en la casa. Pero como iglesia debemos manifestar y traer una atmósfera. ¿Cuál es su atmósfera? ¿Cómo es su atmósfera? ¿Qué transmite con su atmósfera? ¿Qué es lo que crea con su atmósfera? Somos canales de bendición. Pero, ¿cuál es la atmósfera que transportamos? La iglesia en el principio creó una atmósfera. Los 120 crearon una atmósfera. No estaban en un templo con aire acondicionado, estaban en un aposento alto y eran 120. No estaban los 500, solo había 120. Pero esos 120 crearon una atmósfera de comunión, de unidad, de unanimidad. Hablaban lo mismo, pensaban lo mismo, estaban orando, estaban postrados, estaban adorando, estaban bendiciendo. Y eso creó una atmósfera.
Y a los 10 días después de que Jesús se levantó, se fuera hacia el cielo, a los 10 días vino Pentecostés. Pentecostés es avivamiento, es poder. Llegó el poder. ¿Por qué? Porque había una atmósfera. Después de la resurrección debe haber 10 días de preparación para crear una atmósfera. Crear una atmósfera. Debemos de crear una atmósfera. Que a veces decimos, ay, pero qué duro estuvo el culto hoy. Es la atmósfera. Es una atmósfera. Pero qué fuerte estuvo la adoración hoy. Estuvo pesado. Pero ¿cuál es lo pesado? Lo pesado es la atmósfera. Ay, no, me sentía una oposición en la clase. Sentía algo que estaba estorbando. ¿Qué era? No era una hermana. No era un hermano. Puede que haya sido utilizada, pero el problema no está en la hermana, está en la atmósfera. Y anda gente muy lista para esa atmósfera. Por ello debemos cuidarnos la atmósfera. De la atmósfera. ¿Qué atmósfera portamos? Los 120 crearon una atmósfera en la que Dios se manifestó. Por eso es que miles fueron salvos, multitudes fueron restaurados cuando los oyeron hablar en la lengua que ellos hablaban. Cuando ellos hablaban, estaban hablando en el mismo idioma de la gente que estaba en el día de Pentecostés, porque había gente de diferentes tipos de nacionalidades, gente de diferentes tipos de etnias que visitaban a Israel, y dice, les oímos hablar en nuestra propia lengua. El mensaje que estaban oyendo hablaban en francés, hablaban en alemán, hablaban en los turcos, hablaban de diferentes idiomas. Dice, se cree que habían 12 idiomas, se cree que habían 12 idiomas allí. Así que hubieron 12 predicaciones en diferentes lenguas. Por eso es que miles fueron impactados de la atmósfera del Espíritu. Alabado el nombre del Señor. Dios nos está preparando para cosas grandes. No habían estudiado algún idioma natural, pero Dios los preparó por la atmósfera. Dios quiere usarnos de una manera sobrenatural. Diga conmigo, yo quiero ser útil en el reino de Dios. Les admiro por ese ánimo que tienen. Quieren ser útiles en el reino de Dios. Nuestro deseo es que sea instalada la presencia de Dios o crear una atmósfera en cada familia. Cada familia debe tener una atmósfera de adoración. Ahora, el trabajo de un adorador es crear y mantener el tabernáculo de David levantado. ¿Cuál es el trabajo de un adorador? Y no me refiero a alguien que anda con una guitarra guindada, no, o con un teclado. Estoy hablando de un adorador. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi función? Es crear y mantener el tabernáculo de David levantado, no dejarlo caer. Esa es mi responsabilidad. Es que todos aprendamos a adorar. Y todo el que se pegue conmigo sea un adorador. Conviértete en un adorador. Conviértete en un adorador. ¿Cuánto lo vamos a hacer a partir de ahora? Amén. Ahora, hay un tercer punto que quiero tratar con ustedes. Ofrecer holocaustos. Dice que David ofreció holocaustos. Ofrecer holocaustos en la Biblia es la entrega total del pueblo de Dios. Es la entrega total del pueblo de Dios. Todos, de alguna manera, tenemos que aprender en esto. Hay sacrificios que no le costarían a alguien.
cuando tenemos dinero para ofrendar, no nos haría el problema del sacrificio, no sería un sacrificio, porque tiene como ofrendar, tiene como diezmar. El costo o el sacrificio sería, el ofrecer sacrificios vivos y agradables a Dios sería cuando tengo una dificultad y veo cierto impedimento para dar. Cierto impedimento para, no solo en dinero, sino mi vida. Cuando tengo alguna situación que yo no puedo entregar porque la he amado tanto. No se trata de dinero, se trata de mi vida. Por eso es que es la entrega total del pueblo a Dios. Es la ofrenda que David está dándonos aquí, que David dio al pueblo, que Dios bendijo a Israel a través de esa ofrenda. Significa, es la entrega total del pueblo a Dios. Cuando uno da. Y no me refiero a dinero, doy mi vida. Antes de presentar una ofrenda financiera o presentar una ofrenda de tiempo, puede ser para evangelizar, puede ser para visitar, o puede ser una ofrenda de llamadas telefónicas para bendecir a alguien, de llamar, para bendecirlo, para bendecirlo. Eso representa un estado de entrega de mi vida, de mi mente, donde Dios va a fluir. Porque si yo ando 100 lempiras para la ofrenda, para ofrendar, antes debió pasar por mi corazón. Si no pasó por mi corazón, simplemente es un papel que se dio. Y eso no va a funcionar. Pero igual sería cuando hacemos algo, o en otras palabras, es forzado. Por favor, léame el Salmo 110, versículo 3. Salmo 110, versículo 3. Hay un término en las escrituras, en el hebreo, que es olá, y esto quiere decir lo que sube a Dios, olá. Un adorador presenta un olá, es decir, lo que yo presento, la idea es no que se quede en la canasta, sino que suba. Cuando enseño, lo que hago es que eso suba. Cuando predico, lo que hago es que eso suba. Cuando él llevó la ofrenda de los primeros, de los primogénitos, entonces él lo que pensó es que suba. No solo que consuma, sino que suba. Por ello, cuando David está ofreciendo, él está dando a entender que todo Israel aprenda a ser consagrada a Dios. A ver, Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. ¿Cómo es que me voy a presentar delante de Dios? ¿A la fuerza? No. Es el David que escribe en la inspiración del Espíritu y dice, tu pueblo te ofrecerá, se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Es decir, uno podría hacerlo de una manera forzada. Predico forzado, enseño forzado, canto forzado, evangelizo forzado, estoy en el grupo forzado. Entonces voy a terminar, ¿cómo voy a terminar? ¿Contento? No. Voy a terminar hablando, voy a terminar quejándome, voy a terminar incómodo. Cuando no es voluntario, voy a terminar forzado. Un intercesor no debe estar forzado. No debe estar forzado. Debe estar motivado. Que es diferente. Entonces, hoy tenemos mucha gente cansada. Mucha gente cansada. Y el cansancio hace que no rinda bien.
Porque no es con lo físico, es de adentro para afuera. Tu pueblo entonces se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Imagínese usted, desde la mañana, desde el amanecer, tienes tú el rocío de tu juventud. Hermoso. Ahora, cuando se presentaba un olá, un sacrificio, todo era quemado. Todo era quemado. Y era una ofrenda continua, diariamente. Era una ofrenda continua, diariamente. Dios consumía el animal, Dios lo consumía. Y significa abandono de sí mismo. Todo esto es un asunto de aprender. Dios quiere enseñarnos que el sacrificio va a ser costoso. De eso se trata. Va a ser costoso. A algunos les costará más. Depende del trato. Depende del trato. Y los sacrificios deben ser espiritual. Vamos a leer unos pasajes que ya voy a terminar, donde nos va a ayudar muchísimo. Hebreos 13, versículo 15. Versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Así que ofrezcamos siempre alabanza. Dice que las ofrendas eran ofrendas de paz. Ofrendas de paz. ¿Cómo son sus ofrendas? ¿Son de paz? Quiere decir gratitud. Tres cosas. Significa entrega, comunión y consagración. Cuando decía que significa que me abandono a sí mismo, significa entrego mi vida a la consagración. Me abandono, sí, pero en ti. Entregando mi vida a la comunión y a la consagración. Ahora, esto implica que un adorador es un impulsador de ofrendas. Es un impulsador de ofrendas. Ahora, no hacemos adoración para que nos mire la gente. La intención no es agradar a la gente, es bendecir a la gente. No hacemos adoración para que nos aplaudan. No hacemos algo para que nos digan que bueno no hacemos. No, porque puede que hagamos algo que no le guste a alguien. Pues la adoración es adorar y hacer adoradores. Sino que haya un sacrificio de buena voluntad. Un sacrificio de buena voluntad. Donde es alabar y bendecir al Señor aunque me duela. Aunque me duela. El punto culminante en todo el asunto de esta mañana es que la adoración no es tanto que se fija a Dios en la voz. Qué lindo canta. Yo sería un eliminado porque mi voz no es buena para cantar. Lo interesante no es el tono con que lo hago. El tono, aunque es a Dios hay que darle la excelencia. Pero mire, no se fijaría Dios nunca en el tono porque seríamos hay gente que tiene ese talento, ese de veras uno los admira cómo adoran. Y Dios les dio esas voces hermosas.
pero también las voces se hacen. El punto culminante no es la voz, ni el salto, ni el grito, sino nuestra entrega. Nuestra entrega y en el encaminar, en el crecer en nuestra adoración. Puede que no sea aplaudido, puede que no sea, un adorador puede que no sea aplaudido, puede que ni le tomen en cuenta, puede que no se fijen en lo que hace, porque el asunto no es que se fijen en usted, se fijen en el al que usted va a presentar para adorar. Por eso es que cada vez que adoramos debemos de crecer. No debemos estar en el mismo nivel. No es posible estar en el mismo nivel del 2005. El mismo nivel del 2005. O el mismo nivel del 2010. O el nivel del año pasado. Debemos crecer en adoración. Cada día debe haber un fluir de adoración diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por ello tenemos que crecer en adoración, y eso se hace aunque no lo sepamos. El Espíritu de Dios nos va a enseñar a ser buenos adoradores. Bueno, terminamos con ello. ¿A dónde vamos? Vamos a ofrecer un sacrificio voluntario y vamos a crear una generación de adoradores. Vamos a crear una generación de adoradores. No, esto es grandioso. Lo que viene es hermoso. Claro que sí. Lo que viene es bello. Es crear una atmósfera de adoración. Por eso dice la palabra, por toda la tierra salió tu voz. Por toda la tierra salió tu voz. Y la tierra está llena, ¿de qué está llena la tierra? De la gloria de Dios. De la gloria. Porque somos portadores de adoración. Así como está, quiero que orar por usted para que esta mañana se vaya con otra atmósfera con la que vino. Con otra atmósfera distinta a la que trajo. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana venimos a romper toda atmósfera con la que trajimos y que no era la que Dios en un inicio depositó en nuestras vidas. Señor, crea ambiente de adoración. Crea ámbitos de adoración. En el nombre de Jesús se crean ambientes en el hogar, en las parejas, en las familias, en los hijos, en los negocios, en la ciudad, en los barrios, en las colonias. Declaramos y vemos a nuestras familias que se levantan generacionales para adorar y para bendecir al Padre. Se levanta una atmósfera de comunión, una atmósfera no forzada, sino una atmósfera traída del Padre. Se crea un ambiente para adorar, para que la presencia de Dios no tenga traspiés, que no sea detenida, sino que venga a reposar trayendo salud. Y en el nombre de Jesús trae salud, eliminando la enfermedad, eliminando el fracaso, eliminando el dolor, eliminando todo aquello que ha limitado tu presencia. En el nombre de Jesús cancelamos toda palabra de la brujería contra la adoración. Quebramos todo espíritu en los lugares altos contrarios a Dios. En el nombre de Jesús, estás en tu trono, en el lugar alto. Estás en tu trono, ministrando, trayendo salud, trayendo vida, trayendo abundancia de comunión, trayendo fortaleza, bendiciendo a este pueblo para que lleve y sea portadores de bien. Declaramos, Señor, que salimos de aquí con una atmósfera de adoración, con una atmósfera de sonrisa, con una atmósfera de bien, con una atmósfera de paz, con una atmósfera de reino. En el nombre de Jesús, quebranto toda brujería,
toda brujería promovida en el nombre de Jesús para dañar a los adoradores. En el nombre de Jesús se quebranta toda brujería. Se quebranta, se quebranta, se quebranta. Anulada es, anulada es, anulada es. Desecha es, toda estructura se cae y se establece el reino. Se establece la adoración, se establece la adoración. En el nombre de Jesús lo creemos y nos moveremos en ello. En el nombre de Jesús, Padre, establecemos adoradores. Establecemos adoradores, declaramos que la juventud de Camino Nuevo se levanta en adoración, se levantan los hombres en adoración, se levantan las mujeres en adoración, se levantan las niñas en adoración, se levantan las damas en adoración, se levantan los jóvenes, los niños en algo diferente, con dones y talentos siendo utilizados para la gloria del Padre. Gracias, Señor. Gracias. Bendigo a los que no pudieron venir en esta mañana por la diversidad de problemas. En el nombre de Jesús declaramos que sus casas son bendecidas. Declaramos que hay un entusiasmo de Dios para ellos y que son adoradores que son levantados y restaurados. Señor, hoy nos unimos y hacemos una alianza de adoradores con aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús, levantando adoradores en diferentes lugares de la tierra. Se levanta la adoración en la tierra. Se levanta en el nombre maravilloso de Jesús. Se crea y se hace una atmósfera de adoración en diferentes partes de la tierra. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Se ha hecho en el cielo, en la tierra y en el cielo. Se ha hecho, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Podemos decir amén? Amén. Gracias por adorar esta mañana. Vemos en ustedes un ámbito diferente. Un ámbito diferente. Diga conmigo, voy para más. Voy a crecer en adoración esta semana. Pueden decir amén, ¿verdad? Amén. Bueno, nos preparamos para ofrendar y ofrendaremos con todo nuestro corazón.